Les cuento, en el año 2017 un ciberataque sacudió a la empresa telefónica en México, asimismo empresas de telecomunicaciones como Orange en España y Digitel en Venezuela se vieron recientemente afectadas por hackers que causaron estragos en sus sistemas. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Qué información fue robada y sobre todo, cómo afectaron la seguridad digital de cada empresa? Lo conversaremos el día de hoy con Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda. Luis, qué placer saludarte, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a poner un poco en contexto a la audiencia, a ponernos al día con esta información. ¿Cuáles son los tipos de ciberataques que existen? Bueno, en verdad es como hablar como de los tipos de ciberataques es abrir como todo un universo de posibles cosas que pueden suceder y posibles vulnerabilidades que puede explotar cualquier persona que se dedique a la extracción de datos de algún tipo, de cualquier tipo de servidor. Por ejemplo, este año, a principios de este año, la empresa Tigo en Paraguay fue víctima de un ataque a través de ransomware. Un ransomware es una especie de archivo que lo que hace es que te secuestra los datos. Y para poder liberar estos datos tienes que pagar una cantidad considerable. En el caso de Tigo, los atacantes están pidiendo $8 millones en Bitcoin eh, para poder liberar todas estas bases de datos. En el caso de Telefónica en México, que era el caso que mencionaste en 2017, también fue un ataque parecido. Ahorita en Digital no estamos viendo que hay un secuestro de estos datos por ahora, sino que hay una filtración de datos y hubo un acceso eh, a través de los servidores de Digital. ¿Cómo lograron tener este acceso? Por lo que está publicando el atacante en su cuenta de Twitter. Al parecer logró acceder a través de una persona, quizás le dio clic a algún tipo de archivo contaminado, algún tipo de malware, y esta persona tenía todos los accesos permitidos, tenía todos los permisos posibles para poder acceder a el resto de los sistemas y bueno, a partir de allí pudo empezar a escudriñar e ir publicando información todos los días, que es lo que ha hecho hasta ahora el atacante, publicar información. Dice que tiene 30 gigabytes en datos de los usuarios, ha publicado lo que supuestamente cobra el presidente de Digitel, y así sucesivamente es lo que ha ido publicando a través de Twitter. Bueno, vamos a ir desde lo macro hasta lo micro, desde las empresas hasta el ciudadano común. Por ejemplo, en este caso de las empresas de telefonía que manejan una base de datos importante, ¿no se supone que debe existir un departamento de seguridad que verifique que todos los sistemas de alerta están activados para garantizar esa base de datos de los ciudadanos? Mira, sí, yo desconozco si Digital lo tiene, pero una cosa es que tú tengas el departamento de seguridad y otra cosa es que todos en la empresa cumplan los protocolos de seguridad. Son dos cosas diferentes. Y al final Claro, la seguridad, en la pero yo seguridad, supongo que eres tan los fuerte. deben instruir, Luis. Sí, claro, sí, 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 totalmente. Es que tú puedes tener la instrucción, o sea, tú puedes dar el taller, por ejemplo, tú puedes dar la instrucción, tú puedes tener un equipo dedicado a eso, pero ahí sí dependes mucho de la calidad de esa instrucción, el presupuesto que tú tengas destinado para ese departamento. Además, si las personas en verdad aceptan ese cambio en su proceder diario y cómo logran acoplar todas estas instrucciones de seguridad digital dentro de sus procesos diarios. Es decir, tú puedes agarrar y tú puedes tener a la mejor persona en el departamento de seguridad o el departamento de redes y sistemas, etcétera. Puedes tener a la mejor persona o a las mejores personas, pero si esa persona no tiene presupuesto, o sea, no tiene el presupuesto que necesita, el resto de la empresa no les hace caso, ellos diseñan un protocolo que no se aplica en términos de gerenciales ni de la gerencia para abajo, por así decirlo, entonces de nada sirve que tengas ese departamento. Lo que aquí pasó, o sea, lo que en Digital estamos viendo que sucede y lo estamos viendo es porque el atacante está publicando capturas de pantalla en su cuenta de Twitter, es que no se siguen, no se están cumpliendo dentro de esa empresa y
esto es, digamos, una práctica lamentablemente muy común, no se cumplen dentro de las empresas los protocolos de seguridad que deberían cumplirse en cada una de ellas. Por ejemplo, se ha publicado en la cuenta de Twitter del atacante o del supuesto atacante capturas de conversaciones en WhatsApp web. Ya eso, digamos, te refleja que hay un nivel de descuido por parte de la persona que fue víctima en este momento, que fue vulnerada, y por lo tanto se ve que no se cumplen protocolos de seguridad en términos generales dentro de la empresa. Entonces, como somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil, aquí lo que puede pasar en este tipo de compañías que son tan grandes es que quizás no atacan al presidente, o no atacan al gerente general, no atacan a quizás los directores de los distintos departamentos, pero sí atacan a personas que pueden ser asistentes administrativos o que pueden quizás tener cargos de dirección mucho menores, pero que tienen acceso a muchas cosas, que tienen muchos privilegios de administración. Por lo tanto, estas personas son el punto de foco más vulnerable. Ok, ¿qué pueden hacer los hackers con esta información y de qué manera se puede recuperar el control? Bueno, lo primero es que Digitel haga, o en este caso esta empresa haga, digamos, un cierre total, como un cercado total, que fue lo que fue haciendo cuando se descubrió el ataque. Es decir, vimos que apenas se supo el ataque, Digitel bloqueó sus servidores, empezó a cercar prácticamente como todas las fuentes de ataque. Ahora bien, lo segundo es que Digitel llegue a descubrir qué tanto llegó el ataque, o sea, qué tan importante fue, qué tan grande fue, porque por ahora todo lo que sabemos, lo sabemos es porque el atacante ha publicado cosas, no porque la empresa nos haya comunicado cosas o porque haya, digamos, una examinación forense externa, etcétera, etcétera. Como no sabemos eso, lo que nos toca hacer a nosotros es como presumir a partir de la información que tenemos. Lo tercero es que evidentemente una vez Digital logra recuperar el control, logra hacer los cambios en administración pertinentes, tiene que asegurarse que esto no vuelva a pasar. Para que esto no vuelva a pasar, tienes que ir restringiendo los accesos, tienes que ir teniendo un protocolo de seguridad en el que se acoplen cada uno de los empleados que tienen privilegios, o sea, cada una de las personas que tienen privilegios de acceso, que tienen acceso a los datos. Otra cosa que tiene que hacer Digital, y debería hacerlo bastante rápido, es informarle a las potenciales víctimas: estos son los datos que fueron filtrados. Es decir, el atacante dice que tiene 30 gigabytes en base de datos y publica una captura de pantalla en donde se ven datos de personas reales. ¿Qué tan verdad o no sean esos datos? Bueno, ya dependerá de la empresa publicarlo o no, pero la gente tiene derecho a saber si sus datos están comprometidos. Ahora, ¿cuál es el objetivo del hackers con publicar estos datos? Mira, pueden ser varios objetivos. O sea, no puede ser un objetivo económico, por ejemplo. A lo mejor el hacker se comunique con la empresa y les pida algún tipo de intercambio económico a cambio de no publicar estos datos. El otro objetivo, que también es económico, es vender estas bases de datos. Todas estas bases de datos se venden en la Deep Web, se venden en páginas web, se venden en algunos foros donde se comparten este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estas bases de datos son compradas para distintos objetivos: para hacer marketing de guerrilla, para poder contactarte a través de WhatsApp. Por ejemplo, muchas veces vimos estos mensajes, y creo que lo discutimos aquí en este programa: sí, hola, sí, soy sí, María. O lo que está sucediendo ahorita, que es que te contactan para ofrecerte un trabajo. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo llegan a tener mi número? Bueno, una de las formas por las que obtienen tu número es porque se filtran bases de datos y estas bases de datos se venden. Entonces ahí no solamente tendrían el número de teléfono, sino que también tendrían tu nombre, tu cédula. Con tu cédula, ingresando al CNE, pueden saber más o menos en dónde vives. Entonces, digamos, puedes ser víctima de algún tipo de ataque un poquito más personalizado. Luis, la mayoría de estos casos quedan bajo la impunidad, es decir, ¿cuál es la consecuencia para el atacante, por ejemplo? En este caso puntual, que es una empresa importante. Mira, a ver, en Venezuela, por ejemplo, tenemos una ley de delitos informáticos que pena, si no me equivoco, hasta 3 años por la obtención de datos
de forma ilícita. En otros países la pena es mayor, menor, dependiendo del nivel de ataque y ya de qué tanto afectaste al sistema, las pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de estos casos quedan en la impunidad porque lograr descubrir quién está detrás de este ataque puede ser bastante complicado. Primero porque el atacante evidentemente se cuida de no ser descubierto. Aunque esta sea una persona que en su cuenta de Twitter esté subiendo cosas y esté publicando cosas y esté digamos, vociferando todo lo que ha encontrado en la cuenta de Twitter, en los servidores de Digital, encontrar a esta persona no necesariamente es tarea fácil, sobre todo si los servidores de Digital o digamos o los accesos a Digital no tienen medidas de seguridad y medidas de control de este tipo de cosas. Otra Ahora, de las razones. ¿no se puede rastrear desde la cuenta en la red social donde él hizo esta publicación, además de bloquearla, reportarla? Bueno, se puede reportar la cuenta de Twitter. He visto que han publicado, que han reportado como varias veces esa cuenta de Twitter, la ha salido bloqueada, suspendida, la han publicado, etcétera, etcétera, pero es tan fácil como que el atacante cree otra cuenta de Twitter y vuelva a subir las cosas. O sea, lo que muchas veces las redes sociales lo que prefieren hacer con este tipo de cuentas es no mostrarlo, hacer un shadow ban, es decir, tratar de minimizar el alcance que tengan y no mostrarla en las páginas de inicio del resto de las personas, para así evitar que sigan creando cuentas. Eso por un lado. Por otro lado, en Twitter no puedes rastrear directamente a la persona que lo publique. Solo, digamos, esa información se la pueden pedir las autoridades de Estados Unidos a Twitter allá en Estados Unidos. Dame los datos de esta persona que esté publicando a través de alguna orden federal y siguiendo, digamos, el protocolo que implica la legislación estadounidense. Pero asumamos que se puede, digamos, y que puedes tener acceso de alguna forma, ya sea porque Twitter lo comparta contigo, porque tienes acceso de alguna forma a desde dónde se hacen estas publicaciones. Para el atacante es bastante fácil ocultar desde dónde está haciendo estas publicaciones, porque puede hacerlo a través de la red Tor, que es una red que te permite navegar de forma anónima en Internet, y de esta forma tienes una triangulación de servidores que hace prácticamente imposible el rastreo de estas personas. Entonces, ¿qué pasa con estos temas de seguridad? Que muchas veces importan es cuando las cosas suceden. Y muchas veces el enfoque cuando estas cosas suceden es paliativo. Es decir, yo quiero que hayan consecuencias para el que me atacó, quiero ver cómo hago para recuperar el acceso y quiero tratar de restablecer los servicios que yo tenga o, digamos, las cosas que yo estoy ofreciéndole al público en la menor cantidad de tiempo posible. Que sí, está bien, pues eso, digamos, hay que hacerlo y hay que publicarlo. Pero el enfoque de la seguridad tiene que ser más preventivo. Sí. Es decir, tú tienes que tratar de evitar que estas cosas sucedan. Y para evitar que estas cosas sucedan, tienes que destinarle presupuesto a tu departamento de seguridad o de redes o de tecnología o el departamento que se encargue de esta materia. Segundo, tienes que instruir a tu personal en todo lo que tiene que ver con seguridad informática, ciberseguridad, los posibles ataques que pueden sufrir tanto en su vida personal como en su trabajo. Y lo tercero, tienes que desarrollar protocolos de trabajo para las personas. Estos protocolos de trabajo para las personas en las primeras de cambio van a incomodar a las personas porque los van a sacar de su hábito en el día a día. Pero en la medida que esto se vaya volviendo una cultura de la organización, poco a poco vas a ir viendo que las cosas van a mejorar y el potencial ataque que puedes tener se va a reducir porque las personas ya tienen una cultura de seguridad de datos. Lamentablemente en Venezuela y muchas veces en Latinoamérica no tenemos esta cultura de protección de datos, no tenemos esta cultura de seguridad, porque en la balanza entre seguridad y comodidad y dejamos de lado la seguridad.
Sí, nos quedó claro que todo está en la prevención. Muchas veces existen en las empresas manual de procedimiento y no los leemos. Y es importante hacerlo un hábito, esto que está señalando. Ahora, si nos vamos ahora específicamente a los ciudadanos comunes, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometemos y cómo podemos evitar ser víctimas de un hacker, por ejemplo? Ok. Lo más común que ocurre con un ciudadano común es que sea víctima de algún tipo de phishing. Un phishing es un tipo de ataque en donde te dan algún tipo de incentivo y tú caes y entregas voluntariamente tus datos o haces voluntariamente algún tipo de transferencia de datos. Un ejemplo de esto es el Hola, soy María. Hola, soy María no es un ataque que necesariamente implique algo muy técnico. O sea, lo más técnico es que hay una persona detrás de un WhatsApp. Pero el Hola, soy María, por ejemplo, es un tipo de phishing en donde tú voluntariamente haces la transferencia de dinero a la persona. Lo haces voluntariamente porque crees que estás hablando con un conocido, una persona que está en un aprieto o porque te ofrecen una oferta en la que tú quieres aprovechar. Eh, otra forma es que muchas veces te mandan correos en donde le das clic a algún tipo de enlace o descargas algún tipo de archivo que quieres ver. Tipo, hola, mira, estas son las fotos de mi boda, haz clic aquí para que las descargues todas, saliste bien. Entonces agarras, le das clic y bajas y resulta que eso tiene un malware, tiene un archivo comprometido, tiene un troyano, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, pueden aprovechar y explotar todos los archivos que estén en tu ordenador. Es muy difícil que a un usuario común o que un usuario común sea víctima de algún tipo de ransomware. El ransomware, lo que está explicando ahorita del secuestro de datos, es poco común. Muchas veces cuando una persona es víctima de este tipo de malware es porque tiene algún puesto importante dentro de alguna organización, dentro de alguna empresa o porque trabaja con información sensible y el atacante lo sabe. Estos ataques son más dirigidos y tienen, digamos, una particularidad mucho más fuerte. Y eh, por lo que nosotros caemos como ciudadanos comunes es porque descuidamos mucho todos estos procesos diarios de, por ejemplo, las claves diferentes en todas las redes sociales. Nos fastidian mucho. Yo sé que quienes nos están viendo ahorita probablemente tengan la misma clave para el correo, para la cuenta de banco, para el Twitter, para Instagram, para TikTok, para Facebook, etcétera, etcétera. Eso no debe ser así. Debemos tener distintas contraseñas para distintas redes sociales. Y cada una de las redes sociales tiene que tener algún tipo de verificación en 2 pasos, preferiblemente que no sea la que es por SMS, por mensajitos de texto, porque puede pasar cosas como que hackeen la empresa en la que estás teniendo tus datos móviles y no te llegue nunca ese mensajito de texto. 1, 2, los mensajes de texto son interceptables. Entonces puedes ser víctima por algún tipo de hackeo de doble switch, es decir, que intercepten tu mensaje de texto y por alguna forma obtengan tu clave. Lo mejor para la verificación en 2 pasos es que tengas algún tipo de aplicación de autenticación, por ejemplo, Google Authenticator, Authy, etcétera, etcétera. Una aplicación de autenticación te reduce estas cosas. Y además tienes que tener códigos de respaldo. Códigos de respaldo son códigos de un solo uso que tú tienes por si acaso esta verificación en 2 pasos falla. Por ejemplo, se te perdió el teléfono. ¿Qué vamos a hacer? Y en el teléfono tenías la aplicación de autenticación, necesitas acceder ya y no tienes el teléfono, no tienes forma de acceder a tu autenticador. Bueno, los códigos de respaldo te respaldan en ese tipo de casos. Entonces, sí, quería decirte ya para ir cerrando, importante esto que estás explicando de la verificación de los 2 pasos, porque tengo muchas personas cercanas que han perdido su cuenta de Instagram justamente por no hacer estas recomendaciones. sí, totalmente. Por ejemplo, Instagram es bastante fastidioso cuando inicia sesión y es fastidioso precisamente porque no quiere que usurpen tu identidad. Se ha convertido Instagram en una aplicación muy sensible, sobre todo para periodistas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien te ataca y tiene acceso a tu cuenta de Instagram? Obviamente que el hacker sabe todo esto. El hacker sabe cómo protegerse.
Obviamente él va a activar su verificación en 2 pasos y su código de respaldo y todo lo que tiene que ver por esa vía. Entonces, en el caso de Instagram, Instagram te da 8 códigos de un solo uso. Agarra estos 8 códigos, los escribes, los tienes en un lugar seguro, y si falla tu autenticador porque se te perdió el teléfono, porque te quedaste sin pila, etcétera, etcétera, bueno, tienes estos códigos que te respaldan en ese caso. Los códigos de respaldo te lo dan todas las aplicaciones que tienen verificación en 2 pasos, todas. Luis, se nos acabó el tiempo. Gracias por todas estas recomendaciones. Mucho ojo pelado cuando le llegue esos links que nos comentaba Luis. No descargarlo porque no sabemos lo que hay consigo y podemos pues terminar siendo víctima o blanco fácil de todos estos hackers. Luis, gracias por estar con nosotros. Feliz día para ti. Gracias a ustedes por la invitación. Estaremos muy atentos a nuevos encuentros. Era Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, acompañándonos el día de hoy.